It is a realistic possibility that wreckage from MH370, if it entered the Indian Ocean in the place where our current search operations are being undertaken, could have reached the Reunion Islands in the 16 months since the incident. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de uno de los grandes misterios de la aviación, que es sin duda la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El motivo para hacer este caso es porque desde hace unas semanas se están realizando nuevas tareas de búsqueda en el Océano Índico, de las cuales hablo al final del vídeo. Por otro lado, quiero añadir que lo que yo narro aquí ya ha salido en la prensa y en la investigación oficial, pero si queréis saber más detalles técnicos, os recomiendo ver el vídeo de Sergio Hidalgo, porque él, como ingeniero aeroespacial, lo detalla todo bastante bien. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. Han pasado ya 11 años y la desaparición del vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación, tanto que hace unas semanas se ha iniciado una nueva búsqueda de la aeronave con la que pretenden cerrar el caso. Como muchos ya sabéis, el 8 de marzo de 2014, el Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur a las 12:41 de la noche con destino a Pekín. A bordo iban 222 pasajeros, la mayoría de nacionalidad china y 12 miembros de la tripulación. De estos 12 miembros voy a mencionar al piloto y al copiloto, ya que son clave en esta historia. El comandante Zaria Mashad, de 53 años en ese momento, tenía una larga experiencia pilotando aviones de pasajeros. De él se sabe que ingresó en Malaysia Airlines en 1981 y que en 2014 ya contaba con 18.000 horas de vuelo. Casado y padre de 3 hijos, residía con su familia en Kuala Lumpur. Su pasión por la aviación le llevó a construir un simulador de vuelo en su casa, el cual imitaba los controles del Boeing 777-200 que él pilotaba. Sus compañeros cuentan que era un gran profesional y que debido a esto, los pilotos más jóvenes solían considerarlo como una especie de mentor. Además, destacan de él su bondad, la cual puso de manifiesto al abrir su propio canal de YouTube para ayudar a la gente con algunos temas como el ahorro de energía. This video is to be used to optimize your heat pump or your compressor in order to reduce your electric bill. Por su parte, el copiloto Farik Abdul Hamid, de 27 años, fue contratado por la compañía en 2007, pero llevaba muy poco tiempo pilotando ese tipo de avión. De hecho, ese día el comandante le estaba examinando. Hijo de un funcionario civil en el estado de Selangor, se sabe que estudió aviación en la escuela de pilotos de la isla de Langkawi y que ya tenía acumuladas 2.700 horas de vuelo. En ese momento le faltaban pocos días para casarse con una piloto a la que conoció en la escuela en la que ambos estudiaron, un sueño que por desgracia nunca llegaron a cumplir. Como he dicho antes, el 8 de marzo de 2014, el MH370 de la compañía Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur a las 12:41 de la noche, en un vuelo que debía durar 5 horas aproximadamente y con unas previsiones climatológicas bastante buenas. Se puede decir que a simple vista todo iba bien, pero una hora después, el avión desapareció de los radares civiles. A la 1:07, el piloto emitió un mensaje para la torre de control donde confirmaba que el avión estaba volando a una altitud de crucero de 35.000 pies. Luego, a la 1:19, el control aéreo de Malasia le indicó al piloto que estaba entrando en el espacio aéreo de Vietnam y que les traspasaba el mando. El comandante contestó dando las buenas noches, en lo que se convertiría su último mensaje. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9.
En ese momento, como el avión estaba cambiando de espacio aéreo, estaba, por así decirlo, en tierra de nadie. Por eso no notaron que 90 segundos después de ese buenas noches, el transpondedor del avión dejó de emitir señal y que luego la persona que tenía el control cambió drásticamente de rumbo con el sistema manual en dirección a la isla de Penang. Pasados 18 minutos, la torre de control de Vietnam se dio cuenta de que el MH370 había desaparecido de sus pantallas y, lo que es peor, ni el piloto ni el copiloto contestaban a sus intentos de comunicarse con ellos. 5 horas después, seguían sin mantener el contacto y, viendo que el avión no había aterrizado de emergencia en ningún aeropuerto, las autoridades de Malasia activaron un operativo de búsqueda y rescate. En ese punto pensaban que la aeronave había sufrido un accidente en pleno vuelo y que sus restos estarían en aguas del Golfo de Tailandia o alrededores, ya que sobre ese área tuvo lugar su última conexión. Pero para sorpresa de todos, tras una intensa búsqueda por la zona a la que se sumaron varios países, no encontraron ni rastro del avión. El 9 de marzo, Malasia confirmó que no hubo señales de emergencia desde el MH370 y 6 días después, el primer ministro de ese país reveló que los sistemas de comunicación del avión fueron apagados manualmente, sugiriendo una intervención deliberada. We can say with a high degree of certainty that the aircraft communications, addressing and reporting system, or ACRS, was disabled just before the aircraft reached the east coast of Peninsular Malaysia. These movements are consistent with deliberate action by someone on the plane. Como podéis imaginar, los familiares de los pasajeros estaban desesperados por varios motivos. Primero, porque habían perdido a sus seres queridos. Segundo, porque las autoridades no les daban información. Y tercero, porque no entendían cómo con la tecnología de aquel entonces no eran capaces de encontrar un avión desaparecido. Sin embargo, todo dio un giro radical cuando el 24 de marzo el primer ministro anunció que estaban convencidos de que el avión había caído en el Océano Índico, obviamente sin supervivientes, y que de hecho ya estaban buscando en esa zona. Se sabe que entre abril y junio desplegaron las sondas submarinas y barcos de rastreo. Gracias a esto captaron señales acústicas compatibles con las cajas negras, pero como al final no les llevó a nada, decidieron ampliar el radio de búsqueda, algo que por supuesto no tuvo éxito. A 2-meter-long piece of wreckage found on a beach in Reunion Island. According to the Malaysian Prime Minister, it probably belongs to a Boeing 777. But for now, Malaysian, Australian and French authorities have not confirmed whether it's a piece of wing from flight MH370, although this latest discovery seems to be a good lead. It is a realistic possibility that wreckage from MH370, if it entered the Indian Ocean in the place where our current search operations are being undertaken, could have reached the Reunion Islands in the 16 months since the incident.
El 29 de julio de 2015, en la isla francesa de La Reunión, la cual está situada en el Océano Índico, la policía encontró en una de sus playas el alerón de un avión. Semanas después, los expertos confirmaron que este pertenecía al MH370. One is that, yes, that they have found the aircraft, then we can have some sort of closure until they bring the whole aircraft back. And then I can give my husband the peace that he needs. I won't believe what the media or the experts say. I'll only believe it when it's confirmed by the international investigation or by the Chinese government. I don't believe the Malaysian authorities. They're not credible. En 2016 y 2017 aparecieron más restos en Mozambique, Sudáfrica y Mauricio. Sin embargo, y para añadir más misterio, muchos pensaron que habían sido llevados allí y plantados, sobre todo por la ubicación en la que estaban. Finalmente, en enero de 2017, Malasia, China y Australia suspendieron la búsqueda oficial al no hallar el fuselaje en la zona de rastreo, pero eso sí, dejando abierta la posibilidad de reiniciarla si se encontraban nuevas pistas. En 2018 se publicó el informe final de la investigación, el cual estaba basado en los radares militares, la información del avión y otros elementos que lo monitorearon todo desde diferentes puntos. Para entender dicho informe, nos tenemos que trasladar al momento en el que el piloto dio las buenas noches a la torre de control de Malasia para pasar a la de Vietnam. Como dije antes, 90 segundos después, el transpondedor del avión dejó de emitir señal y la persona que tenía el control cambió drásticamente de rumbo con el sistema manual en dirección a la isla de Penang. Según los expertos, para poder desconectar el transpondedor, la persona que llevaba el avión tuvo que quitar primero la electricidad de la aeronave, dejando solo energía para los sistemas esenciales. Con esto creen que pretendía que nadie supiera a dónde se dirigía. Lo que voy a contar a continuación nunca se ha podido confirmar, ya que no se encontraron las cajas negras. Para los investigadores, la persona que estaba al mando despresurizó el avión para que los pasajeros no pudieran moverse de sus asientos al depender su vida de la máscara de oxígeno que cae de la parte superior. Esta solo tiene una capacidad de 15 minutos, así que después de ese tiempo, la hipoxia habría acabado con todo el pasaje. La persona al mando tendría la máscara que se encuentra en la cabina de los pilotos y cuya capacidad de oxígeno es superior. Curiosamente, antes de despegar el avión, alguien rellenó ese tanque de oxígeno del todo. Tras desaparecer de los controles aéreos civiles, el MH370 fue detectado por un radar militar sobrevolando el estrecho de Malaca y a las 2:22 de la mañana desapareció por completo. Por su parte, los datos satelitales de Inmarsat mostraron que el avión voló durante casi 7 horas haciendo el recorrido de la imagen y que tras quedarse sin combustible cayó en picado sobre el Océano Índico. En ese tiempo, la aeronave envió una señal al satélite para conectarse, algo que se hace cuando se vuelve a dar la energía total del aparato. La teoría es que la persona al mando volvió a conectar la electricidad porque al llevar tantas horas volando necesitaba refrigerar los sistemas del avión. El informe final de las autoridades señaló que el avión sufrió una desviación intencionada de su curso, pero no identificó al responsable ni sus motivos. Esto ha dado pie a múltiples hipótesis sobre lo ocurrido, sin que ninguna haya sido completamente probada. La primera teoría que se barajó fue la de una despresurización en la cabina que dejó inconscientes a los pasajeros y a la tripulación. En este escenario, el avión habría seguido volando en piloto automático hasta quedarse sin combustible, para después precipitarse al océano. 8 meses antes de la desaparición, varios informes indicaron que el avión había presentado fallos en el sistema de presurización. También se documentó que momentos antes de cambiar de rumbo, el piloto activó un patrón de espera y desplegó los flaps, lo que sugiere que pudo haber intentado un aterrizaje de emergencia antes de perder la consciencia. Sin embargo, esto fue algo que se descartó porque no coincidía con lo que se determinó en el informe final. Otra hipótesis fue la del secuestro, es decir, que un pasajero se hizo con el control del avión. De hecho, esto comenzó a tomar fuerza cuando descubrieron que en el vuelo viajaban 2 iraníes con pasaportes robados. Aún así, tiempo después, las autoridades
autoridades concluyeron que el objetivo de estas personas era inmigrar ilegalmente a Occidente y que no existían indicios de intenciones hostiles, por no hablar de que nadie reivindicó nada. También se especuló con la posibilidad de que el avión hubiese sido controlado a distancia mediante un sistema de seguridad diseñado para evitar secuestros. En 2003, Boeing registró una patente para una tecnología que permitiría tomar el control remoto de una aeronave y dirigirla a un lugar seguro en caso de emergencia. No obstante, la compañía aseguró que nunca implementó esta tecnología en sus aviones comerciales, lo que confirmaba que el Boeing 777 que operaba el vuelo MH370 no contaba con este sistema. Otra teoría sostiene que el avión pudo haber sufrido una explosión en pleno vuelo o un fallo estructural grave. Incluso también se dijo que pudo haber sido alcanzado por aviones estadounidenses que estaban haciendo maniobras en la zona. Sin embargo, los restos hallados no presentaban signos de daños por explosión. Además, que la trayectoria que siguió el avión tampoco coincide con esto. Jeff Wise, reportero especializado en aviación, dio otra teoría sobre lo que le pudo haber ocurrido al MH370. Según escribió en uno de sus artículos, alguien manipuló el sistema de señales automáticas del Boeing 777 para confundir los datos del Inmarsat y hacer creer que se desvió hacia el sur en el Índico y no hacia el norte en Kazajstán. Wise también analizó fotografías por satélite de una vieja base soviética donde podrían haber ocultado la aeronave, así como los perfiles de los supuestos secuestradores, quienes para él eran un ruso y 2 ucranianos. Esta teoría cuadraba con las llamadas de teléfono que los familiares hacían a los pasajeros y en las cuales muchas veces daba señal. Esto fue algo que siguió ocurriendo días después de la desaparición. Según las compañías de teléfono, esto no quería decir que los móviles estuvieran conectados a una red y operativos. Solo significaba que el sistema de la compañía estaba buscando el teléfono e intentando conectar la llamada. Lo cierto es que nadie creyó la historia de Wise, salvo algunos familiares de las víctimas. Otra teoría apuntaba a Jacob Rothschild, de la influyente familia de banqueros europeos, por su supuesta relación con la empresa Freescale Semiconductors y que tenía 20 empleados a bordo del MH370. Con la muerte de los empleados, Rothschild se habría quedado como el único dueño de la patente de un novedoso semiconductor para construir drones más pequeños que una mosca. Pero Rothschild es solo uno de los numerosos accionistas de Freescale y de hecho los nombres de los otros dueños de la patente, todos chinos, no figuraban en el listado oficial de pasajeros. Y para el final he dejado la teoría más siniestra, que es la que señala directamente al piloto, quien habría estrellado el avión de manera deliberada. Como dije antes, este hombre construyó en su casa un simulador de vuelo que imitaba los controles del Boeing 777-200 que él pilotaba. Durante la investigación, los agentes que revisaron su domicilio encontraron un disco duro con información borrada, donde el piloto había hecho un trayecto muy similar al del vuelo desaparecido y donde también se estrellaba después de quedarse sin combustible. Según esta teoría, el piloto mandó fuera de la cabina al copiloto con algún tipo de excusa para encerrarse dentro y después de su ya famoso buenas noches apagó los sistemas de comunicación y despresurizó el avión para causar la muerte por hipoxia a los pasajeros y a la tripulación. Una cosa que todavía no he contado es que antes de dar el giro brusco en dirección a Penang, las autoridades detectaron que el teléfono móvil del copiloto, el cual tendría que estar apagado o en modo avión, se encendió durante unos segundos. El problema es que nunca se pudo demostrar si estaba pidiendo ayuda al exterior. Cuando esta información salió a la luz, la prensa se volvió loca y se dedicaron a rellenar titulares señalando directamente al piloto. Incluso llegaron a afirmar que el giro que hizo hacia Penang fue un acto simbólico de despedida, ya que él se había criado en ese lugar. Pero hay que decir que lo ocurrido no cuadraba en absoluto con su forma de ser, o al menos eso dicen sus más allegados. Para que os hagáis una idea, todo el personal hablaba maravillas de este hombre, por no hablar de que no notaron cambios significativos en su comportamiento o estado mental que sugirieran
tuvieran un fatal desenlace. Las pruebas médicas para poder volar tampoco mostraron signos de estrés o conflictos que pudieran respaldar esta hipótesis. Tampoco dejó una nota o había motivos que le llevaran a hacer algo así. Por eso, tal y como he dicho antes, el informe oficial le descartó. Un amigo cercano del capitán dijo ante los medios que era muy injusto implicar al piloto en algo que había sido totalmente malinterpretado, como por ejemplo tener un simulador de vuelo en la casa, algo que suelen tener casi todos los que se dedican a esa profesión. The Captain Zahari that I know would never have put the lives of his passengers in danger or his plane at risk. That's not the man I know. So I cannot imagine for 1 minute that Captain Zahari would do that. Something obviously went wrong on that plane, and we still don't know. We don't know the answer. But I mean, the man I know wouldn't be doing that, not deliberately. En 2023, un estudio del Océano Índico señaló una zona donde se habían producido unas extrañas ondas el día de la desaparición del MH370 y que sugerían un punto más o menos aproximado del lugar donde se habría estrellado. Debido a esto, en diciembre de 2024, el gobierno de Malasia aprobó una propuesta de la compañía estadounidense Ocean Infinity para explorar 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico, donde se cree que podría estar el avión. Aunque el contrato no ha sido cerrado, la compañía empezó a mover sus barcos en febrero de 2025. Según los términos del acuerdo, el gobierno no pagará nada a la empresa si no se encuentra el avión en 18 meses, pero si lo hacen, les abonarán $70 millones. Durante una rueda de prensa, el ministro subrayó que esta búsqueda se basa en una información creíble y que se centrará en una zona que en su día se pasó por alto, por lo que confían que esta vez haya resultados positivos. En relación a esto, un grupo de familiares de los desaparecidos publicó un comunicado en el que piden al gobierno acelerar la firma del contrato. Luego dieron las gracias a las autoridades y a la compañía por este nuevo esfuerzo. Hemos sufrido la pérdida de nuestros seres queridos en el MH370 desde 2014 y todavía estamos esperando una explicación creíble sobre la pérdida de este avión y sus pasajeros. Todo con la esperanza de que ayude a cerrar el capítulo a las familias que han sufrido durante tanto tiempo. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.